Bien, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión calcularemos los cuartiles y los deciles de datos agrupados, ¿de acuerdo? Es datos agrupados y calcularemos cuartiles y deciles. Lo primero que debemos de tener es una tabla de frecuencia y la tabla de frecuencia es justo la que tenemos aquí. Es una tabla de frecuencias. En un video anterior revisamos cómo se calcula esta tabla de frecuencia o cómo se desarrolla, la cual voy a utilizar las primeras 4 columnas, que es número de clase, frecuencia y frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? La F pequeña es frecuencia, la F mayúscula es frecuencia acumulada o absoluta, o inclusive en la literatura se puede mencionar como frecuencia absoluta acumulada. Bien, en esta ocasión pues tenemos 60 datos. La frecuencia acumulada, el último valor es 60, por lo cual me indica que aleatoriamente había 60 datos. Obviamente la tabla ya presenta datos ordenados. Por ejemplo, de 30 a 34 pues solamente tenemos 4 datos y en ese rango hay 30 datos acumulados, ¿de acuerdo? De 20 a 26 a 24, perdón, solamente existen 6 datos. Y hasta esta clase o hasta este límite tenemos 17 datos acumulados, ¿de acuerdo? Entonces, revisemos como la fórmula para poder calcular los cuartiles. Y tenemos una ecuación simple. Un cuartil K debe de ser igual a un límite inferior más la amplitud, que multiplica a la posición, la que ya habíamos visto, entre 4. 4 porque son cuartiles, ¿de acuerdo? Menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia acumulada posterior menos la frecuencia acumulada anterior. Bien, con esta fórmula podríamos calcular el cuartil que querramos, cualquiera de los tres. Recuerden que solamente son 3 medidas para poder dividir los datos en 4 partes iguales. En esta fórmula pues tenemos varias cosas. Por ejemplo, LI significa límite inferior. Tiene que ver con la clase. En un momento lo aclaramos. A es la amplitud de la clase. K es el número de cuartil. Recuerden que puede ser 1, 2 o 3. F y menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. Y FI es la frecuencia acumulada. Aquí lo escribí doble, perdón. Es la frecuencia acumulada posterior. ¿Correcto? Creo que es todo. Bueno, el 4 ya saben que es porque es un cuartil. Y ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, imaginemos que queremos en la misma tabla de frecuencia, voy a ver si la puedo copiar. Necesitamos una tabla de frecuencia y vamos a traerla justo aquí. Y lo que queremos calcular
pues son los datos. Recuerden que eran 60 datos, ¿de acuerdo? Ahora, tengo la fórmula aquí arriba. Bueno, ahorita calculamos la fórmula también. Necesito varias cosas. En una clase, el límite inferior, por ejemplo, imaginemos la clase 1. La clase 1 va de 15 a 20, ¿de acuerdo? Es esta de aquí, de 15 a 20. En esa clase, el primer número que aparece se llama límite inferior. Y el segundo número que aparece se llama límite superior. En la literatura lo podemos encontrar como LI o LS, ¿correcto? Aclarado eso, pues empezamos con los datos. Nótese que primero necesito el límite inferior, pero necesito saber cuál de todos, caramba, porque tengo 7 límites, el 15, el 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Entonces, para saber qué límite voy a utilizar, primero necesito encontrar la posición. Recuerden de la clase pasada que la posición deberá de ser igual a k.n sobre 4, porque es un cuartil. Este de aquí es fórmula, ¿correcto? Entonces, la posición deberá de ser igual a k. Vamos a calcular el cuartil número 1 por n. Son 60 datos por 60 entre 4. Si hago esa operación, la posición deberá de ser igual a 15. Y eso es solo la posición, no es el cuartil, ¿correcto? Si notamos ese 15, debería de estar entre estos dos números de la frecuencia acumulada, entre el 11 y el 17. Por lo tanto, vamos a calcularla. Tenemos dos frecuencias. Una frecuencia acumulada ahí, que es la posterior, que sería el número 17. Es posterior al 15. Y una frecuencia I-1, que es la anterior. ¿La anterior a qué? La anterior a este 15, que sería 11. ¿Correcto? La amplitud, pues es la diferencia que hay en la clase. Por ejemplo, en cada una de estas, la que ustedes escojan, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior siempre es 5. Por lo tanto, la amplitud vale 5. Cambia para cada caso, no siempre va a ser igual. Y finalmente, creo que es todo. El límite inferior también lo necesitamos. El límite inferior. ¿De qué clase la vamos a tomar? Pues de la posterior, aquí. El límite inferior de la clase final, ¿de acuerdo? Recuerden que estoy buscando el número 15, entonces necesito encontrar el límite el límite inferior de del último valor donde se encuentre contenido mi cuartil, que es el 17, y aquí el número inferior es justamente este 20. Ese es el límite inferior. Bien, entonces el límite inferior será 20. Calculemos en nuestra fórmula, que también vamos a ver si la podemos bajar. Necesitamos esta fórmula para ya no copiarla de nuevo. Y con esta fórmula podríamos pensar lo siguiente. Pues quiero el cuartil 1. Entonces, sustituyendo, tendríamos el cuartil 1, que deberá de ser igual al límite inferior, 20, más la amplitud, 5, que multiplica, recuerden, si no hay operación, es una multiplicación. Acá quiero el cuartil 1 por 60 datos entre 4, menos fi menos 1, que será 11, sobre fi, que será 17, ya vimos de dónde salieron esos valores, menos nuevamente 11. Aquí es donde necesitan tener cuidado con la jerarquía de operaciones.
Y esta jerarquía de operaciones pues me dirá que lo último que tengo que hacer es sumar esto, ¿de acuerdo? Primero hay que resolver el corchete. Entonces, resolviendo, encontraré que el cuartil 1 deberá de ser igual a 20 más 5, que multiplica a 15, ya habíamos hecho esa operación, menos 11. Y abajo es 17 menos 11. Ahora haré las restas. El cuartil 1 deberá de ser igual a 20 más 5, que multiplica 15 menos 11 son 4. 17 menos 11 son 6. Hago esa división. Q1 deberá de ser igual a 20 más 5, que multiplica 4 entre 6 son .6666. Entonces, el cuartil 1 deberá ir por 5, es igual a 3, no se crean. Hay que hacer la multiplicación, son 20 más, aquí multiplicamos, esto es una multiplicación y me va a dar 3.33. Al final la suma me dará que el cuartil es 23.333. ¿De acuerdo? Bien, entonces el cuartil 1 deberá de estar justo en el 23. Si vemos la tabla, nuevamente voy a quitar aquí estos valores que puse. Ay, perdón. Para tener una tabla limpia. Y aquí va una línea. Ok. Me da el cuartil 23. Pues estaría justo despuesito de entre estos dos. ¿De acuerdo? Del 23.33 hacia atrás hasta el 15 está el 25% de los datos. Bien, es el procedimiento para todos, es igualito, lo único que hay que cambiar, recuerden, es el valor de la K. Con eso el procedimiento continúa igual. Ahora, haremos uno más. Calcularemos el cuartil con otro color. Calcularemos el cuartil 3. Que la canción. El cuartil 3. Para el cuartil 3, pues sabemos que K es igual a 3, ¿correcto? Con esto obtenemos la posición. Nótese cómo todo es muy similar. Hay 60 datos por 3. Bueno, eso está al revés. Primero, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, pero bueno. Es el cuartil 3 por 60 datos entre 4. Y eso me va a dar 180 entre 4. El 180 salió de 3 por 60, ¿de acuerdo? Y eso me da 45. La posición ahora será igual a 45. Vamos a la tabla de frecuencias a buscar esta posición. Y buscando en la frecuencia absoluta, este es 11, 17, 26, 30, 38, 40, 60. Quiere decir que este cuartil estará justo entre estas dos, muy pegadito al 44, porque me dio 45. Estará entre estas dos clases. ¿De acuerdo? Aquí me voy a encontrar el 45 muy pegadito a la clase 6. Está entre la 6 y la 7. Entonces, considerando eso, nuevamente me voy a copiar esta. Bueno, no me la voy a copiar, me la voy a traer. Me voy a traer esta frecuencia un poquito acá abajo para no estar subiendo. Listo. El 46
El 45 debe estar justo entre estos dos, ¿de acuerdo? Entre el 44 y el 45. Pues ahora que sigue la fórmula. Recuerden, aquí la voy a poner. El cuartil 3 debe de ser igual al límite inferior. ¿Cuál límite inferior? Bueno, pues el de la parte superior, es decir, el de la última clase. Está entre las 6 y las 7. La última clase es la 7. De esta voy a sacar el límite inferior, o sea que será 45. Es este 45 de aquí. Luego dice que le sume la amplitud. Recordemos que es 5. Que lo multiplique por la posición. Aquí está la posición, ya no la tengo que calcular. Es 45 menos la frecuencia acumulada anterior, que es Fi-1, es 44, sobre la frecuencia acumulada posterior, que es 60, menos 44. Sigan la fórmula mostrada arriba y tienen que llegar a esos números, ¿de acuerdo? Q3 deberá de ser igual a 45, recuerden que la suma va al final, más 5, que multiplica. Aquí voy a dejar toda la operación ya hecha y será 45 menos 44 entre 60 menos 44. Y tengo punto 0625. Punto 0625. El siguiente paso es multiplicar antes de sumar 5 por ese valor y me da 31.25. Finalmente sumo y sé que el cuartil 3 deberá estar en 45.3125. ¿De acuerdo? Entonces estará muy pegadito al 45. Ay, casi 45. De hecho estará... lo voy a poner en verde como el otro. Perdón, en verde. Estará aquí, pegadito. Muy pegadito al 45. Y bueno, abajo del 45.3125 tendremos el 75% de los datos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Tengo desde el dato 15 hasta el dato 60 y hay 50 datos. Bien, el primer cuartil quedó en el 23. Aquí está, 23.333. No sé, por aquí. 23.333. Y aquí hacia atrás nos encontramos el 25% de los datos. Y esto es Q1. El segundo cuartil pues quedó en 45. 45.3125. Este es el cuartil 3. Y hacia atrás nos encontramos el 75% de los datos, ¿de acuerdo? El otro 25 faltante pues estará arriba del cuartil 3. El cuartil 2 no lo calculamos, pero se hace de la misma forma. Bien, ahora para los deciles se utiliza exactamente la misma ecuación. Un límite inferior más la amplitud que multiplica a la posición. Pero ahora, como es un decil, será un 10 menos la frecuencia a posterior entre la frecuencia anterior. Perdón, esta es la anterior y esta es la posterior, menos la frecuencia anterior nuevamente. Es la misma fórmula. Lo único que cambia es el 10, ¿de acuerdo? De hecho, lo voy a poner en otro color. Este 10 va a cambiar porque ahora son deciles, ¿correcto? Deciles. Bien, no vamos a calcular solo uno para que vean que les queda, que es básicamente lo mismo, ¿no? Voy a otra vez a traerme esta tabla
Sobre la misma tabla estoy calculando todo. Y a ver, necesito toda la tabla, más o menos, y le voy a quitar lo que habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, no necesito esto. Se fue con toda la línea. Listo, tengo una tabla de frecuencia y ahora quiero un decil. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, tengo que escoger qué decil quiero. Como ahora son deciles, la K puede ser desde el 1 hasta el 9. ¿De acuerdo? Uno antes. Con eso separaré mi distribución en 10 partes. No sé, vamos a calcular, por ejemplo, para K igual a 4. Entonces, lo primero que necesito es la posición. La posición va a ser 4 por 60 datos entre 10, ¿de acuerdo? Porque ahora son deciles. La posición será igual a 4 por 60, son 240. Entre 10 son 24. Al hacer la operación anterior me da 24. Este 24 pues está entre el 17 y el 26, justo aquí donde estamos dibujando. Bien, entonces FI pues va a ser 26. FI menos 1 pues va a ser 17. Aquí mismo me da el LI. Nótese que tengo que irme al 26, es decir, este. El límite inferior aquí es este 25. Entonces, LI es 25. La amplitud es la misma, no cambian, son 5. Por lo tanto, la fórmula dice que el decil, en este caso quiero el decil 4, será igual al límite inferior, que es 25, más la amplitud, que multiplica a la posición. La posición aquí está arriba, es 24, menos la frecuencia acumulada posterior, que es 17, entre la anterior, que es 26, menos 17. Listo. Si hago las operaciones para el decil 4, tengo 25 más 5, que multiplica 24 menos 17, son 7, sobre 9, es la resta de 26 menos 17, y finalmente hago la división. De 4 será 25 más 5, que multiplica 7 entre 9, punto 777. Multiplico por 5, eso me da que el decil 4 estará en 25 más 3.888. Al sumarlo, el decil 4 estará en 28.88. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? 28. Justo aquí donde encerramos, nótese, voy a borrar esto, esta línea y este. Me da 28.88. Lo que quiere decir que el decil estará pues casi cerca del 30. Justo entre estos dos valores. ¿De acuerdo? 28.88. Abajo de este número, imagínense que 1550. Pongo esos números porque recuerden que este es el dato menor y este es el dato mayor. ¿De dónde saco eso? Pues de la tabla, ¿no? Aquí están en verde.
todos los números de la clase, pero este es el dato menor y este es el dato mayor. Y hay 50 datos. Aquí son 50 datos. Entre el 15 y el 50. Pues justamente el 28, no sé, vamos a ponerlo aquí, que es 28.888. Atrás de este valor se encuentra el 10% de los datos. Se encuentran el 10% de los... Ay, me fui hasta abajo, perdón. Se encuentran el 10% de los datos. Bien, pues creo que es todo. Esperemos que en el ejercicio de práctica no haya problemas y cualquier duda estamos por WhatsApp.